Entonces quedamos que un vector es un segmento de recta dirigido, si estamos hablando geométricamente. Ajá. Aquí podemos ver diversos ejemplos de vectores. Todos estos, si se dan cuenta, tienen una magnitud o módulo. Módulo del vector. Vean, aquí la tienen. Todos estos elementos. Vean que, por ejemplo, este tiene la magnitud, la misma magnitud que este otro elemento. De hecho, si nosotros verificamos de este punto a este punto, pues vamos a ver que tienen la misma medida. Este, vean que también es igual a este otro. Tienen la misma magnitud. Este es un poco más grande. Pero bueno, aquí lo que podemos observar en estos elementos es que todos cumplen con ciertas características. Tienen una magnitud, cada uno de estos. Tienen una dirección, que es la recta sobre la que están actuando cada uno de estos elementos. Y tienen un sentido, indicado por la flecha. Ahora bien, si nosotros queremos ver algunas cuestiones de estos elementos, vean que, aunque tengan la misma magnitud, eso no implica que dos vectores son iguales. Vean, su magnitud es de 2.5 unidades, de este otro también es de 2.5 unidades. Tienen la misma magnitud, pero tienen diferente dirección. Y por supuesto también los sentidos son totalmente independientes. Entonces estos vectores, el vector B y el vector D, son vectores diferentes. No así los vectores C y E. Vemos que aunque no coincida su punto de aplicación, aunque cada uno esté en una parte diferente, pero vemos que la recta sobre la que actúan es la misma de estos elementos, su magnitud es la misma. Entonces magnitud igual dirección es la misma, sentido es el mismo. Entonces esto implica que estos dos vectores, el vector C y el vector E, son iguales. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de vectores. Y para esto, bueno, ya empezamos con lo que son algunas operaciones con vectores. Es lo que ahora vamos a ver. Dentro de las operaciones con vectores, una de las primeras que nos están indicando es la suma de vectores, ¿verdad? Sin embargo, antes de ver nuestra sumatoria de vectores, podríamos analizar solamente un vector. Vamos a considerar este vector que tenemos aquí, el vector A. Entonces, este vector A vean que lo estamos colocando precisamente aquí en nuestro plano cartesiano. Tiene 5 unidades, tiene esta magnitud, tiene la dirección y su sentido. Es mi vector A. Ahora bien, si yo quiero conocer cuál es la magnitud de este vector, de manera gráfica, ¿qué es lo que haría? Pues simplemente tomo su magnitud. No así cuando lo quiero hacer de manera analítica. De manera analítica tengo que obtener las componentes de dicho vector. Entonces, estas componentes que estamos viendo aquí, eso es lo que me estaría indicando precisamente cuánto vale, cuál es el valor de mi vector. Si lo quisiéramos desarrollar de manera gráfica, únicamente haríamos esto, como les mencionaba, lo dibujamos y con nuestra regla, con el elemento que tengamos para medir, pues obtendríamos precisamente dicha magnitud. Es decir, si a mí me dan, por ejemplo, un vector, ¿sí? Pues simplemente lo que haré es obtener su magnitud. Eso sería de una manera ¿qué? De una manera gráfica. Pero ¿cómo lo hacemos de una manera analítica? Bueno, para empezar, la magnitud de un vector se va a denotar entre líneas de valor absoluto, ya sea sencillas o líneas dobles, poniendo al interior nuestro vector. Es decir, si tengo un vector V, cuando lo pongo entre líneas sencillas, esto me está indicando que es la magnitud, la norma o el módulo de un vector. Si lo pongo entre líneas dobles, esto también nos está indicando exactamente lo mismo, una magnitud, una norma o un módulo de un vector. No
afecta absolutamente de nada si son líneas sencillas o líneas dobles. Solamente que también mencionábamos que generalmente un vector, cuando lo tengamos de manera analítica, vamos a considerar, ahorita vamos a empezar a trabajar solamente vectores en 2 dimensiones. Ya posteriormente la teoría de 2 dimensiones la pasamos a 3 dimensiones. Vamos a considerar aquí un vector V que tuviera estas componentes 4,3, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Entonces, si en lugar de darme mi vector de esta manera, me lo dan de esta otra, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues simplemente lo que voy a hacer es que voy a localizar cada uno de estos elementos en mi plano cartesiano. Entonces, para ello podríamos hacerlo de la manera siguiente. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí tenemos 2, aquí tenemos 4 unidades en X y en Y tenemos 3 unidades. Entonces, tendríamos de la siguiente manera. Tendríamos 1, tendríamos 2 y 3 unidades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, trazamos una paralela al eje Y, al eje de las ordenadas, en donde llega mi punto en X. Y trazamos una paralela al eje de las abscisas o al eje X en la dirección de ¿qué? De Y. Entonces, de este punto del origen hacia donde se intersectan estos dos ejes, tendría mi vector. Y vean ustedes, entonces ya estoy encontrando este vector, que es un vector V. Entonces, ¿qué es lo que me están dando de este elemento? Me están dando sus componentes, tanto en X como en Y. Una componente en X y una componente en Y. Si nos damos cuenta de esas componentes, en realidad, ¿qué son? Son los catetos de un triángulo rectángulo que se está formando aquí. Al ser los catetos de un triángulo rectángulo, por el teorema de Pitágoras, sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria de los cuadrados de los catetos. Es decir, si nosotros queremos saber este valor, lo que tenemos que hacer es que a cada uno de los catetos los debemos de elevar al cuadrado. Una vez que los hayamos elevado al cuadrado, le sacamos la raíz para quitar este elemento cuadrático y eso nos da la magnitud. Vamos resolviéndolo entonces. Sería la magnitud de V va a ser igual a mi componente en X. Mi componente en X, que recuerden que generalmente las componentes de un vector se denotan con letras minúsculas. Entonces sería Vx y luego coma Vy. No, aquí no iría la coma, iría una sumatoria. Y estos elementos los vamos a elevar al cuadrado. Entonces, vamos a continuar. Vx es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. Entonces elevo 4 al cuadrado. Más Vy, que es igual a 3. Elevo el 3 al cuadrado. Y entonces esto sería 4 al cuadrado, 16 más 3 al cuadrado serían 9. Y esto nos da igual a 25. Pero aquí lo que tenemos que hacer, recordemos que para quitar este término cuadrático, tenemos que sacar una raíz cuadrada. Entonces, al sacar esta raíz cuadrada de 25, nos da 5. Y ya de esta manera obtuvimos la magnitud de mi vector. ¿Cómo? Simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿en qué unidades? Pues depende de qué se trate. Ya vimos que puede ser un vector de fuerza, aceleración, de velocidad, de desplazamiento, un campo magnético, de un campo eléctrico, etc. Entonces, ¿de qué depende? De lo que estemos representando. Mientras debemos dejar que son 5 unidades de medida. Y de esta manera es como siempre vamos a sacar la magnitud de un vector. Cuando lo tengamos así, que me pregunten cuál es la magnitud de un vector, o cuál es la norma o módulo, o me indiquen simplemente
líneas de valor absoluto sencillas o dobles, eso siempre implica que es la magnitud de un vector, de tal manera que lo único que voy a tener que hacer siempre que me pidan eso es aplicar el teorema de Pitágoras. Así de sencillo va a ser. De tal manera que si nosotros tenemos un vector U, que es igual a 4,7, para sacar la magnitud de dicho vector, lo único que vamos a hacer es que vamos a representar aquí que vamos a sacar su magnitud. Entonces, el 4 lo elevamos al cuadrado más el 7, que también lo elevamos al cuadrado, y a esto le vamos a sacar la raíz cuadrada. 4 al cuadrado nos da 16 más 7 al cuadrado nos da 49. A esto le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, esto es igual a la raíz de 65 unidades. Y ya tengo lo que es la magnitud de mi vector U. Si me piden, no, pues ya sacaste la magnitud, ahora saca la norma. Es lo mismo. Magnitud, norma o módulo es siempre lo mismo. Si me dicen, por ejemplo, me ponen, si W es igual a 4,6, híjole, este 4 está siguiendo ya, en varios lo puse. Bueno, vamos a poner su mitad nada más, 4,2. Entonces me dice, si W es igual a 2,4, me ponen encuentre nuevamente me están indicando que encuentre simplemente la magnitud de dicho vector. Entonces lo que hago, bueno, pues la magnitud de mi vector es igual a elevar 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, y le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces esto sería igual a 4 más 36, y esto es igual a la raíz de 40. Estas son unidades. Y ya tengo la magnitud de mi vector. Esa es la primera operación de los vectores. La magnitud, norma o módulo de un vector. Y de esa manera es como se obtiene.